la práctica utilizamos el puente de Whiston. El puente de Whiston es una configuración de 4 resistencias conectadas en forma de diamante, en donde la resistencia R2 es variable. Como dato interesante es que el R2 variable tiene que igualarse al R4 en el límite inferior. Normalmente trabajamos con un R4 de 100 para evitar cualquier pérdida de información cuando conectamos el circuito. Tenemos por aquí los voltajes de adaptación y sus fórmulas. Una recomendación es que cuando necesitamos un voltaje en negativo, cuando el circuito necesita un voltaje negativo, utilizamos la variación de la fórmula. En vez de VA menos BB, utilizamos BB menos VA. Bueno, a continuación ya les voy a explicar un poco del amplificador especial. Esta configuración básicamente. Aquí, como tenemos el puente de Whiston, tenemos las dos salidas, entonces y aquí tenemos la primera entrada, B1 y B2. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos esta configuración. Esta hace que triplique las condiciones de una configuración normal. Entonces, el voltaje de salida que vamos a tener, en este caso tenemos que aquí vamos a tener una ganancia 1 y acá vamos a tener una ganancia 2. Para tener los datos de las resistencias, nos basamos en la ganancia y en los datos calculados anteriormente. Por ejemplo, en este caso, esta resistencia, estas dos, o sea, estas 4 van a ser iguales por la relación de ganancias que tenemos. La ganancia total es igual a la ganancia 1 más ganancia 2, ganancia total. Y de aquí, de esta relación, tenemos el valor de las resistencias. Como podemos observar, en el puente de Whiston, una vez que nosotros realizamos los cálculos, nos dio que las dos primeras resistencias son de 3600 ohmios, una resistencia estable que es la tercera, que es de 100 ohmios, y aquí poseemos la resistencia que nosotros vamos a variar para sacar los diferentes valores de voltaje en la salida. Como podemos observar, en el amplificador especial, en este caso, nosotros calibramos la resistencia variable para 100 ohmios. Para 100 ohmios, nosotros tenemos que tener en la salida, aproximadamente un valor de 0. En este caso tenemos 0.2. Bueno, y como voltaje de salida, como este es un inversor de lo que entra menos 1 voltio, tenemos de tolerancia, tenemos 0.9, que es aproximadamente 1 voltio. Utilizamos un variador de una resistencia variable y ajustamos la resistencia variable a aproximadamente a 1K. Entonces medimos lo que es el voltaje de salida. Después de sumar y amplificar y revertir la señal, nos da aproximadamente 4.1 voltios. Bueno, este es un circuito de precisión. Lo que tiene es que podemos cambiar el R2 por un sensor. En la práctica se utilizan sensores tanto de temperatura, fuerza y presión. Por eso es que necesitamos una precisión para que ajuste el sensor, ya que los sensores funcionan con límites muy cercanos. Bueno, yo les voy a aportar con otra conclusión. Este sistema de amplificación de instrumentación es especial y nos podemos dar cuenta que a la entrada tenemos resistencia y a la salida tenemos una señal de voltaje. Entonces, ¿qué hace este amplificador? Hace que entre una señal pasiva y la amplifica una señal activa. Bueno, también se recomienda utilizar resistencias de precisión para asegurar que el circuito no tenga pérdidas de información entre la entrada y la salida. Otra recomendación es siempre calibrar nuestro circuito con el límite inferior al R4. Por ejemplo, siempre tiene que tener una resistencia muy baja para que el circuito funcione de la manera más óptima. Ya. Otra recomendación sería que a la hora que nosotros colocamos la resistencia variable, tener la resistencia en el valor más alto, para que a la hora de nosotros calibrar el amplificador no nos varíe mucho en los otros valores. O sea, sería en el límite alto y en el límite inferior. Gracias.